ahí, ustedes pueden ver que el capítulo empieza en el versículo 1, diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya le hemos comentado, por lo menos los que se congregan con nosotros saben, de que la Biblia no fue escrita en versículos y capítulos. La Biblia es un todo, ¿no? Y lo que Pablo está haciendo aquí es seguir confirmando lo que ya explicó en el capítulo 7. Los que han podido estar en la escuela dominical con el hermano Nelson, él ha estado explicando mucho acerca de la parte segunda del capítulo 7. Pero en el capítulo 7 Pablo está exaltando la ley, que la ley es espiritual. En los versículos del 7 en adelante, él está dando testimonio de su salvación, de cómo él, siendo aún un fariseo y conociendo la ley, ¿ves? Él da luz aquí que humanamente realmente no la conocía. Que realmente cuando se le reveló la ley, cuando él vio estuvo cara a cara con Cristo, él pudo entender cuál era su pecado, ¿no? Y la palabra nos dice que fue codicia. Después él exalta la ley, dice que la ley es buena y espiritual, pero que él es carnal, y entra en un contraste, ¿no? Entra en un contraste aquí, en un tira y jala, como dicen algunos, de lo que el cristiano es, ¿no? En estas dos naturalezas, como explicaba el hermano en la clase, esta naturaleza que es dada por la salvación y esta naturaleza engañosa, como el mismo Pablo dice, que está en la carne, ¿no? Viciada y engañosa, que está en la carne. Entonces le pide hacer ese contrato y finalmente termina diciendo que él da gracias a Dios por el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, porque él mismo con la mente, dice, sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el capítulo 8 empieza así, o sea, él lo dice, ahora pues, la Reina Valera traduce ahora pues, pero la palabra que va ahí puede traducirlo por consiguiente o por tanto. Eso nos da pie que Pablo va a seguir en el mismo tema y nos va a empezar a dar más luz respecto a lo que un creyente es y un inconverso es. ¿Ven? Entonces Pablo otra vez entra al tema de la ley en los versículos 2, 3 y 4. Y dice ahora, bueno, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de haber hecho este contraste en el capítulo 7, Pablo empieza en el capítulo 8 diciendo que para los creyentes no hay condenación. Para aquellos que han creído y han profesado una fe activa, una fe que muestra las obras hechas por Dios en nuestro corazón, él dice que no hay condenación. No hay condenación. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? Ahora vamos al versículo 3 y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 3 está entrelazado con el capítulo 4, y Pablo lo que está haciendo es dándole el lugar que la ley tiene respecto al propósito de Dios. Hemos visto en predicaciones pasadas que la realidad de la salvación por la promesa de Cristo a través de Abraham fue dada mucho antes que la ley viniera a ser. Pero lo que la ley vino a hacer cuando fue dada es simplemente mostrarle al hombre caído, al hombre que no ve a Dios como Dios quiere ser visto. Lo que la ley hizo es mostrarle que no está en él cumplir esos mandamientos. Que no está en él. Ahora, ya vimos que Pablo, él conocía la ley, era un fariseo de fariseos, o sea, respecto al entendimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, Pablo lo conocía muy bien, ¿no es cierto? Pero Pablo también nos da a ver que cuando él ve a Cristo, él entiende que no conocía realmente esa ley a la luz de cómo Dios la había demandado. ¿Ven? Entonces, nadie va a poder ver su vida a la luz de cómo Dios es si no tiene convicción de la realidad de su humanidad. Es por eso que Pablo, tocante ese tema, dice
en el capítulo 7, versículo 9, dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice, cuando él vio la ley, cuando se le fue revelada lo que la ley hace, dice, el pecado revivió y yo morí. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ven? ¿Ven lo que hace en la revelación de la ley? La ley nos revela quiénes somos. Ahora, ese es el punto clave para poder entender. Nosotros podemos explicarle todo lo que la palabra dice y le podemos hacer ver y ustedes pueden identificarse como pecadores, pero no hay una convicción acerca de eso. Es como aquel que tiene cáncer. Si él va al médico y le dicen que tiene cáncer, él dice, bueno, ok, se entristece, pero sigue su vida normalmente. Él entiende que hay cáncer, pero no tiene convicción de que lo tiene porque se siente sano. Pero a la realidad del mal en él, cuando empieza a sentirse mal, él ahora entiende que ya lo tiene. Es por una convicción externa a él, es por una convicción, interna de él. ¿Ven? Es lo mismo con el pecado. Todo el mundo se sabe pecador. Pero como yo siempre he dicho, es según crianza, es según religión, es según entendimiento de hombre. Y eso es clave poder entender en el aspecto bíblico. Hoy día me llamó un sobrino mío y a preguntarme sobre Dios y me dice, tío, él se está congregando en una iglesia por su esposita. Y él me dice, tío, quería hablar con usted porque como usted está en eso de Dios y eso, dice, yo he tenido un sueño. Entonces quiero ver cuál es la profecía de ese sueño, me dice él. ¿Ve? Entonces yo inmediatamente paré y le comencé a explicar, ¿no? Le comencé a explicar que en mi posición bíblica del Señor yo no creo en profecías, yo no creo en sueños, ¿no? Yo creo de una vida en Dios a través de Cristo, ¿no? Y le empecé a explicar. Y parece que un poquito el Señor lo movió en inquietud y me dijo que mañana me iba a venir a ver. Pero ese es el punto. El punto es que la gente allá afuera tiene un conocimiento de Dios, ¿me entienden? Pero es un conocimiento basado en los intereses personales de cada uno de nosotros. Y eso muchas veces es difícil de entender, ¿no es cierto? Porque todo el mundo busca a Dios. O sea, todo el mundo sabe que existe un Dios. El punto es que no todos entienden y conocen cómo Dios quiere ser buscado. Porque la Biblia nos dice que es imposible para nosotros poder saberlo por esta condición. Hemos visto en una predicación pasada también la condición de un hombre en pecado. Está muerto espiritualmente. Está muerto. No hay nada que lo conecte con Dios porque por el pecado ha sido cortado. ¿Me entienden? Entonces, eso es un poco lo que Pablo quiere dar luz aquí. Los que son de la carne y los que son del espíritu. ¿Ven? Ese es el punto. Y Pablo está exaltando eso aquí a través de la ley. Dice, lo que era imposible para la ley. ¿Ven? El propósito de la ley no es salvar a nadie, otra vez, sino que Dios da la ley para que el hombre pueda verse a la luz de ella. Recuérdense que en Levítico, creo que es capítulo 18, el Señor le dice, yo le doy mis mandamientos y mis ordenanzas, ¿me entiende? Y tienen que cumplirlos porque todo aquel que los cumple vivirá por ellos. ¿Ves? Es lo mismo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 3 dice lo mismo. En Gálatas 3, versículo 10. No vayan porque voy a ir a varios versículos, hermano. Les pido por favor que si tienen un cuadernillo lo apunten. O saben que tenemos el ministerio de audio que después lo vamos a llevar porque quiero ir rápido. Hemos querido acordar un poco los tiempos, ojalá que me den. Pero respecto a la ley, miren lo que dice Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Ves? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, no por el cumplimiento de la ley. Dice, pero la ley que no es de fe, dice Pablo, ¿qué dice? El que hiciera estas cosas de la ley, vivirá por ellas. Entonces, siempre hay esa pregunta, ¿por qué Dios le da un mandamiento al hombre que no puede cumplir, que no puede reaccionar? Simple, porque toda la enseñanza y la doctrina de Dios está centrada en la promesa que él hizo.
Entonces, si Dios le dijo a los israelitas, ustedes tienen que cumplir la ley para que vivan por ella, lo que Dios estaba creando en ellos es que ellos puedan tener conciencia por esa ley que no podían cumplirla. Y al hombre tener convicción de no poder cumplirla, tenía los sacrificios. ¿Ven? Entonces el hombre antiguo, por mandamiento de Dios, que entendía, un hombre de Dios que entendía que no podía cumplir la ley exactamente como Dios le había dado, iba a venir a convicción de pecado. ¿Me entienden? Porque miren lo que dice Gálatas, versículo 10, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces un hombre antiguo que tenía convicción de no cumplimiento de la ley, sabía que tenía la ira de Dios encima de él y recurría a lo que Dios había establecido para cubrir los pecados. ¿Qué eran? Los sacrificios. Entonces los sacrificios eran por la fe. ¿Ven? Entonces es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa? Salvarnos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre la cumple. ¿Por qué? Porque el hombre es débil en su carne. ¿Ven? Es lo que Pablo está diciendo en el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, que es salvarme. ¿Por qué? Por cuanto yo soy débil en la carne. Es imposible que yo cumpla los mandamientos de Dios porque yo soy vendido a mi carne. Yo constantemente quiero hacer lo que a mí me place, lo que yo entiendo, ya sea por crianza otra vez, ya sea por sociedad, ya sea por religión, ya sea por el entendimiento personal que yo tengo. Yo siempre soy viciado a cumplir todo lo que yo quiero o creo es mejor para mí. ¿Ves? Dice, cuando era débil por la carne, Dios, dice Pablo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de él. ¿Ven? Entonces Dios muestra amor al entender que nosotros no podíamos cumplir la carne. Él se encarnó. ¿Ves? Él se hizo hombre. ¿Ves? Para pagar lo que solamente un ser eterno podía pagar. Para pagar lo que solamente un ser santo, ¿ves? Podía hacer. Entonces Pablo está diciendo eso aquí. Dice, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ven? Es a través de Cristo que el hombre puede cumplir ese mandamiento para vivir. Porque no es por nuestras obras, sino por el perfecto que las cumplió. Es por eso que toda la fe nuestra está dada en el que pudo cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Toda nuestra fe está dada en aquel que murió lo que nosotros no podíamos morir. ¿Ven? Entonces, por eso que Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para que Él pague lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Ven? Y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y entendiendo eso, dice, nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Entonces, Pablo, recuerden otra vez, tenemos que saber los contextos. Pablo aquí está hablando generalmente a judíos que viven ahí y a judíos que eran griegos, que conocían la ley. Ustedes miren, están ahí mismo en el capítulo 7. Miren cómo empieza el capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Mira lo que dice entre paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. Son judíos. Son judíos. Pero ya hemos dicho que esta implicación única de parte de Dios para la salvación, este principio único de Dios en la enseñanza de cómo un hombre es salvo, tiene diferentes implicaciones. Tanto para el judío, tanto para el gentil. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Dios hace provisión, ¿ves? En el deseo, ya hemos visto, de tener un pueblo donde Él sea adorado. Entonces, ahora Pablo del versículo 5 al versículo 8, entra a dar a luz el contraste. Entra a dar a luz un contraste entre la carne y el espíritu. Y es claro que los de la carne son aquellos que no tienen a Dios. Es claro que los de la carne son los de muerte, son los inconversos. Son aquellos que están viciados en sus deseos. Y los del espíritu son aquellos que han recibido vida. ¿Ves? Son aquellos que han sido traídos de muerte a vida.
son aquellos que han tenido esa conversión de lo cual tanto estamos hablando. ¿Me entiendes? Es una conversión de lo terrenal a lo celestial. Una conversión muy clara. Y miren lo que dice, voy a leer del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy claro. Muy claro. Recuerden, Pablo no está hablando de un contexto aquí de iglesia. ¿Me entienden? Pablo está dejando claro quiénes son los del espíritu y quiénes son los de la carne. No hay carnales en la iglesia, hermanos. Todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo y que han profesado la fe en Jesús por el temor a Dios, son aquellos a que se le ha sido dado el Espíritu. Se le ha sido dado el Espíritu. Han sido salvos. ¿Me entiendes? Y Pablo está conversando eso. Pablo está diciendo en el capítulo 7 de que nosotros somos espirituales, pero hay una ley en nuestros miembros, ¿ves? Que nos llevan siempre a pecar. Él hace ese contraste. Pero cuando entra en el capítulo 8, él deja muy definido eso. No hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu, dice. ¿Eh? Y acá empieza a hacer esa diferencia. Ahora, miren lo que pasa con los que son de la carne. Miren lo que pasa con los que son de la carne. Versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, ya hemos visto, son los que están muertos espiritualmente, los inconversos. Dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, aquellos que han venido de muerte a vida, aquellos que se les ha dado el espíritu de Dios por la salvación, dice, en las cosas del espíritu. Miren el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Ven? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, hemos visto ya en predicaciones pasadas también versículos clave como Juan 3:6, ¿no? Como Juan 6:63, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿No? Lo que es nacido humanamente, todo es humano. Lo que es nacido en pecado, viene a pecado. Pero en el que está en el nuevo nacimiento, pues recuerden, Juan 3 está en el contexto del nuevo nacimiento, pero todo aquel que ha venido a un nuevo nacimiento en el espíritu, del espíritu es. ¿No? Juan 6:73 dice, el espíritu es el que da vida. ¿Ven? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora, hermanos, me gustaría que ustedes se den cuenta de esto. Que cuando Pablo, en este caso el Señor Jesucristo, en Juan 6:63 está diciendo que la carne para nada aprovecha, no significa que nosotros siendo inconversos y siendo carne no vamos a hacer absolutamente nada. Estos enunciados del Señor son en base a la salvación. ¿Ven? La carne para nada aprovecha en un sentido de salvación. No sirve absolutamente para nada. No hay poder en ella. Está viciada, está muerta. Y todo esto por el pecado. Entonces lo que el Señor dice, el que es nacido de carne, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha respecto a este tema de vida. Y dice, pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora Pablo en el versículo 7 nos da 3 características, hasta 4 con el 8, de lo que un hombre carnal es, o en la situación que está. Y no es diferente a lo que él ya ha venido explicando en los capítulos anteriores. Miren lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿ves? Es una enemistad contra Dios. Ahora miren lo que dice el capítulo 5, ahí mismo, volteen una hoja. Dice, justificados, versículo 1, al capítulo 5. Nelson, te voy a esperar un ratito, porque veo que algunos hermanos por ahí miran sus Biblias, pero otros están mirando la pantalla, ¿ok? Perdóname más bien si voy rápido, porque tengo bastante versículo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿ves? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ven el contraste?
Dice, pero los designios de la carne, en el versículo 7, volviendo al capítulo 8, los designios de la... ¿Qué son designios? Es todo lo que el hombre planea, todo lo que el hombre organiza para hacer. Dice, todos estos designios que el hombre tiene por su naturaleza caída, por ese deseo de hacer lo que a él le place y no considerar a Dios, dice, son enemistad contra Dios. ¿Ves? Ahora, ¿por qué? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Ven? El hombre natural no puede sujetarse, no se sujeta a la ley de Dios. Y miren lo que dice después, ni tampoco pueden sujetarse. ¿Ven la debilidad por la carne? El hombre no puede. El hombre ni se sujeta ni puede. Y miren lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ven? Ahora, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible si yo tengo a Dios? Yo creo en un Dios, ¿no? Y ese es un poco el punto de vista de que muchos dicen, pero ¿por qué? Si yo también voy a una iglesia, si yo hago bien, si yo también creo en Dios, ¿me entienden? Sí, pero según esa condición. Según en la condición que tú estás, crees. Vayan otra vez a Romanos, ahí mismo, en el capítulo 10. Nelson, déjame ir en estos versículos rápido. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1 y 2. Me lo apuntan por ahí. Luego es Pablo otra vez, tocante al pueblo de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿ves? Es para salvación, dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos tienen un celo de Dios. Los fariseos, los saduceos tienen un celo de Dios. Pero Pablo, ¿qué dice? Pero no conforme a ciencia. ¿Ven? No conforme Dios lo demanda. No conforme Dios lo ha establecido. ¿Ven? No sé si ahí mismo dice... Dice, viene el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ven? Ellos conocían a Dios. Recuerden que estos hombres mataron a Cristo en el nombre de Dios. Entonces, en la misma condición de ellos está mucha gente. Mucha gente. Mucha gente cree conocer a Dios en base a esa naturaleza que tiene cada hombre, que está viciada. Tienen una idea de Dios, pero no conocen a Dios conforme a su justicia. Es por eso que ustedes van a ver mucha gente. Yo en mis lecturas que he tenido, hermanos, yo me he quedado sorprendido que no todos los que profesan fe estudian teología. Hay inconversos que estudian teología porque son apologistas. Estudian teología para hacer una apología en contra de Dios. Búsquenlo, léenlo. O sea, el hombre natural tiene la capacidad de estudiar una Biblia para usarla en contra del Dios mismo. Son organizaciones tremendas, creadas para tirar abajo toda esta fe nuestra, y estudian teología. ¿Qué quiere decir? Que estudian todos los principios. Como la carrera de teología está establecida, estructurada, ellos la estudian. Entonces tienen la capacidad de entender la Biblia y de voltearla. Cualquiera puede leer una Biblia. Cualquiera puede decir conocer la verdad, y está bien. Pero lo que nosotros predicamos aquí, que el que va a venir a Dios viene por el poder de Dios. No por lo que nosotros podamos decirle o explicarle. Nosotros podemos pasar mucho tiempo explicándoles y haciéndoles cosas porque se nos demanda. Pero la realidad de la salvación es que Dios tiene que cambiar esa condición en la que estamos. ¿Ven? Dios. Ahora, miren lo que dice Gálatas, capítulo 5. Nelson, si me ayudas, porque necesito que lean esto. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué es lo que esta condición del hombre en su carne da a luz o hace regularmente? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, y ahora yo puedo preguntar otra vez, y amigos, puedo preguntar, ¿están en la lista? Y cada quien dirá, no, de repente no. Y otra vez, nosotros, en base a lo que Dios nos ha dado, le podemos explicar qué es adulterio según Dios, qué es fornicación según Dios, qué es idolatría según Dios. No le voy a explicar enemistades, no le voy a explicar pleitos, no le voy a explicar celos, no le voy a explicar iras, no le voy a explicar contiendas, no les voy a explicar desacuerdos, no les voy a explicar envidias. Les puedo explicar homicidios a la luz de Dios según Mateo 5. Borracheras no les voy a explicar. Orgías no les voy a explicar. ¿Ven? Es por eso. Si el hombre natural se puede reconocer en una de estas listas, él es carnal de nacimiento. Y en esa condición tiene una idea de Dios. Tiene una idea de Dios. ¿Ven? Y es un Dios solucionador. Y así también quieren venir a conocer el Evangelio. Buscando un Cristo salvador. Un Cristo solucionador. ¿Ven? Entonces, veamos la condición. Esa es la condición. El pecado afectó de una manera tremenda al hombre. Miren amigos, miren hermanos míos también. Nosotros tenemos esa costumbre en esa carne y en esa razón de ser, de traer las cosas en base a cómo nosotros le entendemos. La gran mayoría, tanto yo como mis hermanos, que yo conozco, han estado cerca en mi discipulado, hemos venido a Cristo entendiendo que hemos sido salvos por una profesión de fe. ¿Qué significa esto? Que yo fui salvo porque repetí con mi boca que yo era pecador y que Cristo tenía que ser mi salvador. Entonces, en base a lo que pasó esa noche, tarde o mañana, yo vengo y digo, sí, yo soy salvo. Porque yo entendí, ¿ves? Yo entendí. Ahora, ¿cómo es que yo entendí estando en la condición que estoy? O sea, humanamente yo puedo entender en la condición que la Biblia me dice que yo estoy. Entonces, hermano, ese es como, se puede decir, es abrir el manojo de la puerta angosta. Es solamente eso. Porque la Biblia deja muy claro que la salvación es de Dios. ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender. Ahora, yo tengo ese entendimiento, perfecto, hice profesión de fe, después mi vida cambió, de repente no lo sé. Pero después de esa primera acción, yo tengo que venir a la Biblia para que la Biblia me explique qué pasó espiritualmente en ese acto. Si realmente yo estoy viendo cambio en mi vida. ¿Ven? Entonces yo personalmente pasé mucho tiempo creyendo o entendiendo de que fui salvo porque hice una profesión. ¿Ven? Pero no fue la profesión, la única profesión que hice. O sea, hice 1000 profesiones después de esa. Porque seguía pecando. Y no tenía paz en mi corazón, como dice la Biblia. Pero cuando yo pude venir a las Escrituras, ya sea por mis discipuladores o por mi relación personal con el Señor, yo pude entender cuál era mi condición cuando yo dije, sí, acepto a Cristo. Yo pude entender cuál es mi condición y qué capacidad tenía yo para buscar a Dios. Yo pude entender a través de las Escrituras qué hizo Dios conmigo y la condición en la que estaba. Y ese es el punto. Es poder entender. Es poder entender, porque si yo voy a estar pensando simplemente eso, voy a vivir mi santificación así también. Voy a vivir mi santificación esperando a que yo entienda. Y si la Biblia me dice que yo perdone a mi hermano, no, yo no lo perdono porque todavía no lo siento. Todavía no lo entiendo. ¿Ves? Y eso es porque entendiste mal tu justificación. Ni la justificación ni la santificación en su resultado final depende de nosotros. Para ser salvos, 0 depende de nosotros. 0. Y para la justificación, la palabra nos dice que tenemos que ser diligentes. ¿A qué? A morir. Nada más. Después la resurrección sigue siendo la misma de parte del Señor. El renuevo de nuestro corazón viene siendo de parte del Señor. Y eso es lo que me gustaría que veamos. Miren Efesios 4, versículo 17, para que vean cómo el pecado afectó el corazón del hombre y dónde lo afectó. Miren lo que dice 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, hablándole a la iglesia,
hablándole a aquellos que han sido, ¿cómo se llama?, salvados por el Señor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, ¿ves? Teniendo el entendimiento, otra vez, hermanos, esto a la luz de quién Dios es. No es que el hombre sea un inútil haciendo sus cosas diarias. No, 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 no. Pablo se está refiriendo respecto a lo espiritual. ¿Me entienden? Ya hemos visto, ya hemos dicho, y es vano repetir que el hombre a la luz del hombre es bueno. Es bueno. Por la noticia vemos a aquellos desgraciados que por ahí violan a una niña, violan a sus mujeres. ¿Me entienden? Pero el hombre regular de nuestro entorno, son buenos a la luz de los hombres. Pero otra vez, el tema aquí es que Dios quiere que el hombre vea como Él lo ve. ¿Ven? Y miren lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ven la situación del hombre respecto al espiritual? Es nula. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora dice, yo no. Sí, pero todo lo que no es bueno a los ojos de Dios es malo. ¿Qué se quiere decir? Una mentira. Porque Él es santo. Estamos mirando cómo Dios nos ve. ¿Ven? Una mentira. El hecho que te metas a la cama con tu novia sin tener matrimonio es fornicación. Por más que haya un amor humano ahí flotando, Dios no lo ve bien eso. El hecho que tú tengas tu esposa en tu casa y no le falte absolutamente nada y tengas la noviecita en la calle, eso es adulterio ante los ojos de Dios. Entonces no vas a ser bueno ante los ojos de Dios. Si tú vienes y Dios te dice no asesines, no cometas homicidio, y tú dices, no, yo estoy bien. No, si este hombre es bueno, no, ni pelea ni nada. Pero cuando vienes a la ley de Dios del corazón, Él te dice que si tú hablaste mal de tu hermano, o ofendiste a tu hermano, o fuiste en contra de tu hermano, ya asesinaste con él en tu corazón. Entonces no conocemos al Dios de la Biblia, conocemos al Dios que tenemos en nuestra mente, y nuestra mente está caída. La mente del hombre natural está entenebrecida, está llena de vanidad. Y lo van a encontrar, por lo menos en el ministerio de Pablo, por todos lados. Romanos 1 es muy específico. Dios los entregó una mente reprobada. Dice. ¿Ven? Miren lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20. Y este es el Señor Jesucristo. Dice, pero decía que lo que que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahora, ¿qué contaminación es? ¿O una contaminación de un virus? No, una contaminación tal que no lo deja acercarse a Dios. Ese es el punto. El tema aquí, recuérdense, los fariseos le están diciendo, ustedes no cumplen la ley de Dios. Jesús le dice, no. El problema del cumplimiento de la ley de Dios no está en si te lavas las manos o no. El problema del cumplimiento de la ley de Dios está en tu corazón, que no está en ti cumplirla y ni siquiera puedes. ¿Ven? Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No voy a decir que Cristo está copiando a Pablo. Es Pablo copiando a su maestro. Entonces, ¿cómo es que yo en esa condición? Es por eso que a veces me han escuchado a mí, el hombre humanamente no puede. No puede por esta condición. Pero no se me entienda porque el hombre también confiesa salvación humanamente. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si el hombre humanamente no puede acercarse a Dios, ni puede entender a Dios conforme Dios quiere ser entendido, pero a la vez el hombre humanamente confiesa también salvación, ¿cuál es el meollo? Hermanos, ese es el paradigma de toda la Escritura. Por todos lados vamos a encontrar esto. ¿Cómo es que Dios le dice a Israel que tiene que cumplir la ley perfectamente para que vivan?
Si después la palabra dice que nadie la puede cumplir, es porque la ley ha sido el camino. La ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido el fin de la ley. Es Cristo. Nadie va a poder ver a Dios si no ve su vida a la luz de quién Dios es. Nadie va a ver a Dios si nadie ve su vida a la luz de lo que Dios demanda. No se trata del Dios que tú entiendes en tu corazón. Yo podía estar, el tiempo que más disfrutaba, y no es por vanidad, ni vanagloria, ni nada de eso, ni querer ofender de donde nosotros venimos, pero yo cada vez que he ido a ver una procesión, yo más pecaba. Porque estaba convencido en mi corazón que saliendo al otro día cargando, yo me sentía bien. Pero es conforme mi deseo, ¿eh? Es conforme mi manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros podamos acercarnos? Vayamos a Ezequiel, capítulo 36. Miren la promesa del nuevo pacto que Dios hace. Y es un pacto en el que estamos ahora. Eso es el pacto que hemos aceptado y en el pacto que hemos venido por el cuerpo y la sangre del Señor. Lo acabamos de confirmar el último domingo. Dice, y yo os tomaré de las naciones, versículo 24, 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Ok? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Ven? Hay un espíritu muerto. El hombre natural tiene un espíritu muerto, ha perdido la conexión. Pero mire lo que pasa por la salvación. Dios provee un espíritu nuevo. Un espíritu que conecta, así como Adán y él hablaban en el Edén antes de la caída, ese espíritu conecta. Ese espíritu hace que el hombre vea a Dios como Él es. Y Dios se muestre como Él es. ¿Ven? Dice, os daré corazón nuevo, versículo 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, dice, un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa en la salvación? No solamente es que Dios nos regenera dándonos un nuevo espíritu, dándonos un nuevo nacimiento, ¿ven? Sino que nos da el Espíritu Santo de Él nos da, dice aquí. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué va a producir esto? Lo que el hombre natural no puede hacer. ¿Ven? ¿Qué va a producir esto? Dice, y haré. No es que dice que tú te vas a mover a hacerlo. Ay, ya, Dios mismo ya está en nosotros por el Espíritu Santo. Y Él dice, yo a través de esa posesión mía en ti, que es mi espíritu, yo, dice, versículo 27, haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los ponga por obra. ¿Ves? ¿Ves? Es Dios quien hace. Es Dios que pone en nosotros tanto el querer y el hacer por su buena voluntad y su perfecto propósito, hermanos. Nosotros estábamos muertos, destituidos de su gloria y nos merecíamos con justo juicio esa condenación. Porque no aceptamos reconocer a Dios, ni le honramos como Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestro necio corazón. Creyéndose sabios, nos hicimos necios por ese pecado. Y adoramos a las criaturas antes del Creador, el cual es digno por los siglos de los siglos. Pero Dios, ¿ven? Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos, dice la Biblia, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Esto pasa en lo espiritual. Esto no es que Dios hizo eso y empezaste a temblar y algo pasó. No.
La Biblia también dice, por sus frutos lo conoceré. Hermanos, le hablo a la iglesia y amigos que nos escuchan. La Biblia, hay un pasaje que el Señor Jesús enseña y dice que la puerta para la salvación es estrecha y son pocos los que entran por ella. Pero la puerta a perdición es ancha y amplia y son muchos los que van por ella. Les estoy nombrando Biblia, esto es Mateo. Mateo capítulo 6, del 5 al 7 está, porque está dentro de la bienaventuranza. Ahora, es imposible que un hombre que ha sido regenerado por Dios entre por la puerta angosta y camine en las anchuras de la puerta ancha. Es imposible, hermanos. No estaríamos glorificando a Dios ahí. Estaríamos diciendo que Dios hizo algo a medias y que finalmente el hombre decidió. No, hermanos, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Él la terminará. Miren lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 5, versículo 49 en adelante. Otra vez Pablo. Capítulo 5, 49. Primera de Corintios, capítulo 5, 49. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 49. ¿No hay? Se le escribí mal. No, es Primera de Corintios 15, perdón. Primera de Corintios 15, versículo 49. Perdón, hermanos, la equivocación. Pablo explica todo lo que estamos hablando por todos lados en la Escritura. Miren lo que dice. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, en la situación que estamos es Dios. Es Dios haciendo la obra en nosotros. Y es cuando Dios hace esto tremendo en nuestras vidas, en que nosotros humanamente podemos confesarlo, porque ya lo hemos conocido. Todo lo que éramos, todo nuestro ser caído ha sido transformado. Es ahora que viene a la luz todas estas cosas. Es por eso que el ministerio del Señor Jesús dice eso, que aquel que no ha visto al Padre no puede venir a mí. Es Dios. Es Dios quien nos da luz para poder ver a Cristo. Pablo dice en Gálatas, lo vimos la vez pasada, que cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en él. Hermanos, Cristo no es una decisión en la condición en la que estamos. Cristo es una decisión en la luz que el Padre nos da para ver quién es Él y en la condición que estamos. Isaías ve y dice, oh, he aquí, mis ojos han visto al Altísimo. He aquí soy muerto porque soy hombre de boca inmunda. ¿Y qué pasó después? Dios provee, ¿ves? Y le pone un carbón en su boca. Ahora Él está listo. ¿Ven? La convicción que el hombre tiene no es por un entendimiento humano. La convicción que el hombre tiene es por lo que Dios hace en nosotros. Es Dios quien nos da luz en base a todo lo que Él quiere. Vayan a 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 2. 2 de Corintios 4:2. Dice, antes bien,
Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Ven cómo es un acto humano? Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Hemos renunciado por la salvación a todo lo oculto y vergonzoso respecto al Señor. Y no adulteramos la palabra, sino que damos manifestación de lo que el Evangelio es a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo literalmente ahí. Versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren, no solamente está encubierto por la condición en la cual estamos, sino que miren, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo un hombre natural, sumido en sus deseos, sumido en sus placeres, con una mente reprobada, con una mente entenebrecida y encima con Satanás velándole el Evangelio, puede decidir en esa condición por una salvación que él no quiere ni puede? La gloria es para el Señor. La gloria es para el perfecto. La gloria que aquel por testimonio nos mostró en su venida grandes maravillas y grandes milagros. La gloria de que Juan dijo que podía levantar de las piedras hijos a Abraham, porque él es Dios. ¿Ven? Bien, sigan leyendo. Versículo 5. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Otra vez. Amigo, amiga. Es indudable que si reconocemos quiénes somos a la luz de Dios, hay un temor indescriptible. Y lo único que tú dices es, aquí estoy muerto porque he visto el Altísimo. Pero yo te aseguro que antes de clamar a Jesús como Señor, como Salvador, lo vas a proclamar como Señor. Por todos lados está. Él es Salvador, claro que sí. Pero Él antes de Salvador es Señor. Miren lo que dice. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Démosle la honra a Dios. Humanamente podemos entender que sí, yo entendí, tomé una decisión. Pero, amados, la Biblia nos dice que Dios nos transformó. Dios nos cambió esa visión velada en nosotros mismos, en crianza, en entendimiento humano. Pero no conforme a su justicia. Y al transformarnos nos iluminó. No hubo nada en mí. No había nada en mí para entender al Dios de mi salvación. Porque no es ni por una obra mía, ni por una obra física, ni por una obra intelectual, ni por nada. Es una obra, no es hecha por varón. No es hecha por varón. No es hecha por sangre, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento para ver luz. Hay preguntas, hay dudas. Y la palabra dice que es por arrepentimiento a ese Dios y por fe en el Señor Jesucristo. No tengas miedo si no entiendes. Pero si hay temor de Dios en ti, si hay una convicción que no cumpliste la ley de Dios, y no solo que no la cumpliste, sino que nunca estuvo en ti cumplirla,
Dios te va a iluminar en base a aquel que sí la cumplió. En base a aquel que el que murió por lo que tú no podías morir. En la condición que estás no puedes ofrecerle nada a Dios para que Él pase por alto. Porque Dios siempre va a poner el sacrificio que Él estableció por encima de lo que tú creas, pienses o hagas. Esa es la realidad de Cristo en el Señor. No tengas miedo, no dudes. Porque si Dios ha cambiado este corazón, te va a revelar a Cristo. Si hay algo que te mueve a escuchar de su palabra, es por la palabra, la confirmación de la realidad de quién es Cristo ahora en tu vida. No dudes. El principio dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y otra vez es un principio dado en un contexto hebreo. Los 4 versículos anteriores a ese versículo está hablando acerca de la ley otra vez. Pero aplica. Aplica. Es el hecho que si tú confiesas, si tú hablas, si tú dices que Jesús es tu Señor, que no has entendido que no puedes vivir independiente de Él, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Nosotros podemos verlo primero. Nosotros podemos ver tu confesión, nosotros podemos ver tu testimonio. Pero si lo que tú crees en tu corazón, nadie lo puede ver. Absolutamente nadie. Porque es la convicción número 1 que tú necesitas para vivir una vida cristiana, el poder de Dios. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para cambio de vida. Y ahí nadie puede ver. Hermanos, y los animo porque si hay un conocimiento en ustedes, esta es la plenitud. Dios nos salvó, Dios nos transformó, Dios nos dirige, Dios nos guía. Si estás haciendo algo por tu cuenta, para, porque se va a quemar. Ven a esa dependencia en el entendimiento de tu salvación. Amigo, amiga, si hay convicción de parte de Dios, escucha, permanece, confiésalo. Pero solamente Dios y tú van a saber si realmente has dejado todo lo que tú eras atrás y ahora tienes un deseo por guardar sus mandamientos y cumplir sus estatutos. Este es el principio bíblico respecto a lo que pasa en un hombre por la salvación. Dios nos ha dado su espíritu. Y sí, hay un tiro y jala, como Pablo dice. Hay un tiro y jala. Pero tanto la carne como el espíritu nuevo es dado por Dios. Pero ¿sabes qué te digo? El Espíritu Santo que mora ahí, nadie es más poderoso que Él. Nadie. Nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dios mismo. La Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo por la salvación. Hermanos, tenemos al poderoso delante de nosotros. Nosotros por amor a Cristo morimos y guardamos la palabra de Dios. Hermanos, la carne nunca va a decaer. La carne siempre va a ser la misma, va a estar dispuesta siempre para vendernos ante Dios. Pero hermanos, la carne nunca va a ser más poderosa del depósito, porque todas estas cosas están puestas en vaso de barro. Y es por el depósito que valemos. Es por el depósito que es lo que nosotros somos. Y para confirmación de esto, miren lo que Pablo dice en el versículo, en el capítulo 8, versículo 16. 8:16. Es que si tú eres de Dios, ¿me entiendes? Va a haber, por eso te digo, va a haber una convicción que solamente tú la vas a saber. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. ¿Vamos a seguir pecando? Claro que sí, pero no queremos el pecado. ¿Ven?
¿Vamos a cumplir la ley perfectamente? No, pero sí la vamos a cumplir sinceramente. Vamos a ver nuestra vida a la luz de Dios y siempre vamos a estar fallando, pero vamos a querer endechar y hacer mejor. ¿En nuestras fuerzas? No. En la resurrección que Él nos da. Porque es de gloria en gloria y la honra y esa gloria serán para Él por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, por el santo poder de su Espíritu y para vida eterna. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Padre. Le damos gracias por quién es usted, le damos gracias por lo que hizo en nosotros. Le damos gracias, Padre, porque así le plació. Volvemos a nuestra vida pasada, Señor, y nos avergonzamos. Muchas veces vergüenza y lágrimas caen de nuestros ojos. Pero es porque no entendemos, nos escogiste. Es porque no entendemos cómo alguna vez tuvimos convicción. Conociendo, Padre, quién tú eres y conociendo tus atributos, tú no necesitabas que hombres como nosotros, Padre, predicáramos tu palabra para que los hombres vengan a la salvación. Podías hacerlo tú mismo, porque eres poderoso. ¿Y quién, Señor, renegará de ti? ¿Cómo el vaso de barro le dirá al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Pero así te plació, Padre. Así te plació que el medio para la salvación sea por la predicación del Evangelio. Pero tú eres el que salvas. Tú eres el que das vida. Tú eres el que nos traes de las tinieblas a la luz y nos revelas a tu Hijo. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Llénanos de convicciones fuertes, que aún en la santificación lo que nosotros hacemos es limitado. Porque simplemente es renunciar a lo que no te agrada. Porque simplemente es agradecimiento, porque nunca fui digno y me consideraste. Porque amo a mi Señor. Es por amor que sinceramente quiero guardar la palabra. Es por convicciones de lo alto. Padre, considera esta tu iglesia. Considera este humilde grey, Señor, con hombres y mujeres, Padre, que aunque cojeando permanecen en el camino. Porque así te place, Señor. Te pedimos por las amistades y visitas que vienen, Señor, que si alguna convicción hay, que permanezcan, que busquen, que llamen, para que Cristo se les sea revelado por las Escrituras. Pero esas convicciones dalas tú, Señor. No queremos confirmar a nadie, no queremos engañar a nadie, porque Satanás es mentiroso. Y hemos venido a luz a ver quién es Él por tu grandeza, porque Él como nosotros es creación y es limitado hasta en tu gran poder. Padre, te damos gracias. Glorifícate, Señor, en todo lo que estamos haciendo, que seas tú, Señor, salvando gente, que seas tú confirmando, Señor, a hijos tuyos, y que la honra y la gloria sea siempre para usted. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Lauro. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Mi amor, no, cuídate.